en la cima de un rascacielos dorado, en el corazón pulsante de la Ciudad de México, se erguía el emporio textil más poderoso del continente, Casa Villaseñor. Sus ventanas reflejaban el sol con una intensidad casi soberbia, como si el edificio entero se creyera superior a quienes caminaban bajo su sombra. Dentro de sus paredes, en una oficina más parecida a una galería de arte que a un espacio de trabajo, un hombre joven y atractivo contemplaba la ciudad con expresión de aburrimiento. Su nombre era Emiliano Villaseñor, único heredero de la dinastía textil, y, según revistas de Sociedade, uno de los solteros más codiciados del país. Sin embargo, bajo el traje de diseñador y el reloj que valía más que un departamento en Polanco, Emiliano ocultaba un hastío profundo. Estaba harto de las reuniones eternas, de los saludos hipócritas y de los aplausos forzados cada vez que pronunciaba un discurso vacío sobre la grandeza de la familia. Fue durante uno de esos discursos, frente a ejecutivos aduladores y directores que apenas disimulaban su interés por el dinero, que una idea salvaje se plantó en su mente. Nadie conocía el rostro verdadero del heredero fuera de los círculos elitistas. Si se disfrazara de empleado común, podría ver su empresa desde adentro, como si fuera un obrero más. Una locura irresistible. Al día siguiente, Emiliano cambió su traje de seda por un uniforme de almacén, ocultó su cabello perfectamente peinado bajo una gorra gris, y dejó que una sombra de barba creciera en su rostro. Se presentó en el área de contratación usando un nombre falso, Eduardo Sánchez, un hombre común en busca de un sueldo modesto. La coordinadora de personal apenas lo miró 2 segundos antes de entregarle una carpeta y señalarle el pasillo largo donde los nuevos empleados se presentaban. Emiliano, acostumbrado a las alfombras rojas y a las cámaras, sintió un escalofrío de emoción al caminar entre pasillos mal iluminados y máquinas que rugían como bestias hambrientas. Fue ahí, entre hileras de cajas y empleados apurados, que la vio por primera vez. Una joven de cabello oscuro y mirada inquieta, cuyos movimientos eran una mezcla extraña de torpeza y gracia. Su uniforme era idéntico al de todos, pero en ella parecía una especie de disfraz mal ajustado, como si su alma perteneciera a otro mundo, mucho más elegante o mucho más peligroso. Su nombre, según la placa de identificación, era Valeria Méndez, y aunque Emiliano no podía explicarlo, sintió que ese nombre tenía peso, como si guardara una historia que nadie había contado. Valeria no notó la presencia de Emiliano al principio. Estaba demasiado ocupada intentando abrir una caja sellada con una cinta que se negaba a ceder. Murmuraba maldiciones entre dientes, mezclando palabras inventadas con verdaderos insultos. Su frustración hizo reír al falso Eduardo, aunque cubrió su sonrisa con la mano antes de que ella lo descubriera. En ese momento, Emiliano creyó que ella era solo una trabajadora más, alguien que desaparecería al final del turno, como la mayoría de las caras sin nombre que poblaban el almacén. Pero en la oficina central, oculta entre documentos y expedientes antiguos, un sobre cerrado llevaba el nombre de Valeria Méndez escrito con tinta roja. Ese sobre había estado en manos de don Ramiro Villaseñor, el patriarca fallecido, y contenía una verdad que nadie en Casa Villaseñor se atrevía a pronunciar. Una verdad que Emiliano estaba a punto de descubrir, sin saber que ese primer encuentro casual con Valeria marcaría el inicio de una espiral imparable de secretos, traiciones y un amor que ni la mentira más elaborada podría sofocar. El primer día de trabajo de Emiliano, disfrazado como Eduardo Sánchez, se transformó en una coreografía involuntaria de miradas furtivas, torpezas fingidas y descubrimientos silenciosos. El mundo oculto de Casa Villaseñor se desplegaba ante sus ojos como un libro que nunca antes se había atrevido a abrir. Ya no era el heredero que dictaba órdenes desde el penthouse corporativo. Ahora era un engranaje más de aquella maquinaria, uno que debía aprender a girar al ritmo de los demás para no ser descubierto. Valeria Méndez, sin saberlo, se convirtió en su brújula involuntaria. Cada vez que ella pasaba a su lado, el aroma de su perfume barato, mezclado con el sudor de una jornada extenuante,
quedaba suspendido no solo en el aire, mas también en la mente de Emiliano. Su forma de moverse era particular. Apresada demais cuando alguien se aproximaba, cuidadosa demais cuando nadie la observaba. Emiliano notó que Valeria evitaba ciertos pasillos, desviaba su mirada de las cámaras de seguridad y, curiosamente, terminaba su jornada minutos antes que el resto, como si siempre hubiera un reloj invisible dictando sus pasos. No tardó en descubrir que, al final de cada turno, Valeria subía discretamente hasta el último piso del ala vieja de la fábrica, un sector clausurado desde la muerte de don Ramiro. Ese rincón olvidado de Casa Villaseñor era un lugar impregnado de rumores y fantasmas administrativos. Algunos decían que don Ramiro guardaba allí documentos comprometedores. Otros, que era donde se reunía con amantes secretas o cerraba acuerdos ilegales que aseguraron el crecimiento explosivo de la empresa en los años 80. Lo cierto es que, desde su muerte, nadie se atrevía a entrar. Nadie, excepto Valeria. Emiliano, con la curiosidad latiendo más fuerte que la prudencia, la siguió en silencio una noche. Los pasillos oscuros crujían bajo sus pasos, y el aire era más frío allá arriba, como si las paredes respiraran recuerdos ajenos. Valeria se detuvo frente a una puerta oxidada, sacó una llave que parecía tan vieja como la fábrica misma, y tras un breve titubeo, desapareció dentro de la habitación. Suscríbete al canal y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. Desde una grieta en la pared, Emiliano pudo espiar el interior. Pillas de archivos empolvados, cuadros virados contra la pared, en el centro, una caja de seguridad antigua, marcada con el emblema familiar. Valeria encendió una pequeña lámpara y, con la precisión de quien ha hecho lo mismo decenas de veces, comenzó a buscar algo entre los papeles. Su respiración era rápida, entrecortada, como si cada página que tocaba cargara el peso de una memoria dolorosa. Fue entonces que Emiliano notó algo aún más inquietante. Sobre la mesa, junto a un retrato antiguo de don Ramiro Villaseñor, había una foto de Valeria. Una foto en blanco y negro, tomada muchos años antes, donde aparecía siendo apenas una niña, abrazada a una mujer cuyo rostro estaba rasgado por una línea de fuego. El eco de aquella imagen lo golpeó con fuerza. ¿Qué relación podía existir entre Valeria y su familia? ¿Por qué ella, una simple empleada recién contratada, poseía una llave que ni siquiera los directores conocían? Y más aún, ¿por qué su rostro infantil estaba guardado junto a los recuerdos más íntimos de su abuelo? Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Se removió en su estrecho catre de empleado, mientras el edificio entero parecía murmurarle secretos en sueños que no lograba entender. Al día siguiente, Valeria apareció con los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado toda la madrugada. Sin decir palabra, le entregó una carpeta a la supervisora y se escabulló sin mirar a nadie. Cuando Emiliano logró ver el nombre escrito en aquella carpeta, su corazón dio un salto involuntario. Documentos confidenciales. Familia Villaseñor. En ese momento, supo que no estaba jugando un simple juego de disfraces. Estaba pisando un terreno donde cada mentira tenía raíces profundas y cada verdad podía ser un puñal. Lo que Valeria sabía y ocultaba era mucho más grande que un secreto personal. Era la llave de una historia que amenazaba con destruir no solo su legado, sino toda la imagen intocable de los Villaseñor. El sol apenas comenzaba a teñir de naranja las ventanas de Casa Villaseñor, cuando Emiliano, aún disfrazado de Eduardo Sánchez, se presentó en el almacén con un peso invisible sobre los hombros. La imagen de la foto antigua de Valeria, abrazada a aquella mujer de rostro mutilado, seguía clavada en su mente como una astilla imposible de ignorar. Cada paso que daba entre las cajas y estantes parecía arrastrar el eco de un apellido maldito. Valeria llegó unos minutos después, evitando cuidadosamente cruzar miradas con cualquiera que la rodeara. Su rostro conservaba las marcas de una noche en descanso, mas había algo más profundo en sus ojos,
uma mistura de medo e decisão. Por mais que tentara se esconder entre etiquetas e fardos de tela, Emiliano não conseguia tirar os olhos dela. Não era apenas atração ou curiosidade. Era a certeza de que aquela mulher guardava a chave de um mistério que poderia consumir a empresa inteira. A jornada transcorrió lenta, entre el golpeteo monótono de las máquinas y el murmullo distante de conversaciones sin importancia. Emiliano se esforzaba por parecer un empleado común, torciendo cajas, revisando inventarios e incluso soportando las bromas pesadas de sus compañeros. Pero su mente estaba lejos, atrapada en un laberinto de preguntas sin respuesta. Al mediodía, en cuanto los trabajadores se reunían no refeitório, Valéria se retirou discretamente para a saída de emergência. Emiliano, sem pensar, a seguiu. Subiram por uma escada lateral, com degraus cobertos de ferrugem e cheiro de óleo velho, até chegarem a um pequeno terraço esquecido entre os blocos do prédio. Ali, cercados por paredes rachadas e restos de antigos calendários industriais, Valéria acendeu um cigarro barato com mãos que tremiam levemente. Não quis hablar. Por largos minutos, o silêncio foi o único linguagem entre eles. Emiliano apenas observava a cada gesto dela, como quien mira a un espejo roto esperando entender su propio reflejo. Finalmente, Valeria suspiró y murmuró para sí misma, sin notar que era escuchada. Mi madre nunca debió volver aquí. Emiliano sentiu seu coração acelerar. Aquela frase curta, pronunciada quase como uma oração proibida, continha a peça que faltava para começar a montar o quebra-cabeça. A mulher da foto. A mulher de rosto queimado. A mãe de Valéria. Essa revelação lo golpeou com a força de uma tempestade súbita. Por que a mãe de Valéria estava conectada aos segredos de Dom Ramiro? E o mais importante, por que Valéria havia aceitado trabalhar justamente ali, naquele lugar onde sua própria história havia sido marcada por cicatrizes invisíveis? Las perguntas lo consumieron durante el resto de la jornada, y Emiliano se juró que esa misma noche regresaría a la oficina oculta para buscar respuestas. Valeria, por sua vez, parecía decidida a desaparecer ao final do turno, como se cada segundo dentro daquela fábrica le custase un pedazo da alma. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más observaba cada uno de sus movimientos. Desde una de las cámaras antiguas de seguridad, supostamente desativada hace años, un par de ojos vigilaban con un interés obscuro, registrando cada gesto suspeito, cada mirada clandestina e cada sombra que o passado projetava sobre os herdeiros e os filhos esquecidos da casa Villaseñor. La noche cayó sobre la ciudad como un manto de secretos sin resolver. Emiliano, armado apenas com sua curiosidade e uma lanterna, voltou ao corredor proibido. As paredes frias pareciam sussurrar histórias em vozes indistintas. Quando chegou diante da porta de ferro, já não havia volta. Ou descobriria a verdade, ou se tornaria parte dela. Lo que encontrou al entrar foi algo muito mais perturbador do que ele imaginava. No centro da sala escura, iluminada apenas pela lanterna trêmula, havia um mural improvisado, coberto por fotos, recortes de jornais e bilhetes escritos à mão. No centro de tudo, uma frase repetida várias vezes, como um mantra desesperado. La herencia de los Villaseñor está manchada com sangue. Emiliano deu um passo atrás, sentindo a respiração falhar. Mas antes que pudesse processar a cena, uma folha solta deslizou de uma das pastas e caiu aos seus pés. Era uma certidão de nascimento. O nome da criança, Valeria Ramírez Villaseñor. Emiliano se quedó paralizado, con la hoja envejecida entre los dedos sudorosos. El nombre que brillaba bajo la tenue luz de su linterna le pesaba como una piedra atada al pecho. Valeria Ramírez Villaseñor. Ese apellido, que durante toda su vida había sido símbolo de poder y linaje, ahora aparecía manchado, ligado a una historia oculta que nadie jamás se había atrevido a contarle. Por un instante, Emiliano pensó en salir corriendo, abandonar ese disfraz ridículo de Eduardo Sánchez y volver a su mundo de cenas lujosas y aplausos vacíos.
pero algo lo mantuvo clavado al piso, como si las paredes mismas de esa fábrica no quisieran soltarlo. Entre las sombras, seguía sosteniendo aquella hoja, y cada palabra escrita parecía latir entre sus dedos. Con manos temblorosas, pasó de página. Aparecieron cartas viejas, algunas casi desintegradas por el tiempo, fotos en blanco y negro con los bordes quemados, notas escritas con una letra apurada y torpe. En cada imagen, el rostro de don Ramiro Villaseñor se repetía, más joven, con su eterna sonrisa de empresario invencible, siempre al lado de una mujer sencilla, de vestido modesto y mirada afilada. Era ella, la mujer de la foto rota que Valeria había escondido en la oficina clausurada. Su madre. Con cada documento, el rompecabezas se armaba ante sus ojos. Décadas atrás, don Ramiro había tenido un amor prohibido con una costurera de la fábrica original, Mercedes Ramírez, famosa entre los empleados por convertir telas comunes en vestidos de ensueño. Un romance breve, clandestino, que terminó en tragedia cuando Mercedes quedó embarazada. Al enterarse, don Ramiro le pagó para que desapareciera, temiendo el escándalo y la furia de su esposa legítima. Pero Mercedes no era una mujer fácil de silenciar. Guardó cada carta de amor, cada recibo de los sobornos y cada mentira disfrazada de promesa. Crió a Valeria lejos de los Villaseñor, pero sin permitir que su hija olvidara quién era su verdadero padre. Todo eso estaba ahí, apilado en ese altar improvisado cubierto de polvo y venganza. El pecho de Emiliano ardía. No sabía si era rabia, miedo o una mezcla de ambos. ¿Cuántos secretos más guardaba su familia? ¿Y qué buscaba realmente Valeria al volver a trabajar ahí? ¿Quería justicia? ¿Venganza? ¿O algo mucho más oscuro? El silencio fue cortado de golpe por un ruido metálico. Alguien subía las escaleras de emergencia. Emiliano apagó la linterna y se escondió detrás de un archivador lleno de papeles amarillentos. Los pasos eran firmes, seguros, como si esa persona conociera cada grieta de esas paredes. Valeria entró cargando una carpeta nueva y una llave dorada que brillaba incluso en la penumbra. Se movió con rapidez, revisando que nadie hubiera tocado nada. Emiliano la observaba en silencio, descubriendo cada gesto oculto, cada respiración contenida. Valeria se acercó a la caja fuerte empotrada en la pared, deslizó la llave y sacó un sobre pequeño y rojo. Lo abrió con manos temblorosas y, al ver lo que había dentro, una lágrima le resbaló por la mejilla. Pero se la limpió al instante, como si llorar fuera un lujo que no podía permitirse. Emiliano no pudo ver el contenido del sobre, pero lo supo. Lo sintió. Ese papel escondía una verdad capaz de hundir a los Villaseñor en el infierno. Retrocedió despacio, queriendo escapar antes de ser descubierto, pero justo entonces una alarma industrial desgarró el silencio de la fábrica. El eco de la sirena se coló entre cada rincón, despertando hasta el polvo acumulado. Valeria soltó el sobre y corrió hacia la salida de emergencia. Emiliano lo recogió antes de que el viento lo arrastrara. Lo abrió de un tirón y, en el centro de esa hoja, encontró una sola palabra escrita con tinta negra y temblorosa. Asesinato. La sirena seguía aullando, llenando cada rincón de Casa Villaseñor con una alarma metálica que parecía rasgar las paredes. Emiliano corrió escaleras abajo, todavía aferrado al sobre rojo, sintiendo cómo la adrenalina le cortaba la respiración. El eco de sus pasos rebotaba entre pasillos vacíos, donde las sombras de antiguas máquinas parecían alargarse para atraparlo. Era como si el alma misma de la fábrica se hubiera despertado, furiosa, reclamando sus secretos enterrados. Valeria desapareció en el caos, mezclándose con otros empleados que salían alarmados a los patios traseros. Nadie preguntaba qué ocurría. En Casa Villaseñor, las alarmas eran parte de una rutina extraña, una sinfonía de problemas que nadie resolvía del todo. Fugas de gas, cortocircuitos, falsas amenazas de incendio. Cosas que se archivaban con la misma indiferencia con la que se archivaban los sueños rotos de los trabajadores.
Emiliano se ocultó detrás de un contenedor de telas crudas. El sobre temblaba entre sus dedos, como si tuviera vida propia. Lo abrió por segunda vez con más calma y leyó la única palabra escrita: asesinato. Sin fecha, sin nombres. Solo esa palabra, flotando como una sentencia suspendida en el aire. El heredero disfrazado sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque no era solo un asesinato cualquiera, era un crimen vinculado directamente a su familia, a esa herencia que desde niño le habían enseñado a defender con orgullo. De pronto, recordó los murmullos de las reuniones familiares, esas conversaciones interrumpidas cada vez que un niño entraba al salón, las miradas esquivas, los brindis forzados y las fotos oficiales donde siempre faltaba alguien. Empujado por un impulso oscuro, Emiliano volvió al archivo secreto. La alarma ya había sido silenciada, y los pasillos recuperaban su quietud tensa, como un cadáver recién enterrado. Entre papeles arrugados y recortes de periódico, encontró lo que temía: un artículo amarillento, fechado 3 décadas atrás. El titular, desgarrador, decía: costurera muere en accidente en Casa Villaseñor. Empresa niega responsabilidades. La foto mostraba a una mujer joven, con el rostro cubierto por una sábana manchada de sangre. Emiliano reconoció al instante la pulsera que asomaba entre los pliegues. La misma pulsera que Valeria llevaba ahora, oxidada, pero aún colgando de su muñeca. Mercedes Ramírez, la madre de Valeria. El reporte hablaba de una caída accidental desde el 3er piso del ala vieja, justo donde hoy se encontraba la oficina clausurada. Pero entre líneas, Emiliano leyó la verdad: testigos nunca entrevistados, cámaras que casualmente no funcionaban y un informe médico alterado. La versión oficial decía accidente. Los rumores internos murmuraban asesinato. Emiliano tragó saliva. Cada vez que creía haber llegado al fondo de la historia, aparecía un nuevo abismo bajo sus pies. Y ahora, frente a sus ojos, el apellido Villaseñor brillaba como una condena. Su abuelo, don Ramiro, había silenciado una muerte. Una muerte que, ahora lo entendía, no solo había sido un encubrimiento industrial, había sido un ajuste de cuentas familiar. De repente, un murmullo suave recorrió el aire. Una voz baja, áspera, cargada de años y humo. Emiliano giró en seco, creyendo estar solo, pero en la esquina más oscura de la oficina clausurada, una figura emergió de la sombra. Era don Lorenzo, el vigilante más antiguo de la fábrica, un hombre al que todos consideraban parte del mobiliario, un fantasma vivo entre máquinas olvidadas. Don Lorenzo lo miró con ojos vidriosos, llenos de secretos que le pesaban sobre el alma. Sin que Emiliano le preguntara nada, el viejo murmuró: «Si abres esa puerta, muchacho, ya nunca vas a poder cerrarla». Y sin decir más, desapareció tan silencioso como había llegado, dejando en el aire un olor a cigarro barato y miedo antiguo. Emiliano, con el sobre rojo en la mano y la verdad clavada en el pecho, entendió que ya no era solo un heredero jugando a ser obrero. Ahora era un hombre descendiendo al corazón podrido de su propio apellido. Y lo peor, Valeria también lo sabía. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, pesado y bajo, como si la ciudad entera presintiera que algo oscuro estaba a punto de salir a la luz. Emiliano llegó al almacén minutos antes de su turno, pero ya no cargaba solo el disfraz de Eduardo Sánchez. Ahora sobre sus hombros pesaba el sobre rojo, la verdad sepultada y el eco de una palabra maldita: asesinato. Valeria también llegó temprano, pero no llevaba la misma expresión distante de los días anteriores. Sus ojos, enrojecidos por el insomnio, destilaban una mezcla de furia y temor. Caminaba como quien pisa un suelo minado, cada paso calculado para no despertar a los fantasmas que dormían bajo el concreto de Casa Villaseñor. Desde el fondo del almacén, Emiliano la observaba, no como hombre fascinado por una mujer atractiva, sino como heredero forzado a reconocer que la sangre Villaseñor había manchado a alguien más.
Valeria no era solo una empleada nueva, ni una joven con secretos personales. Valeria era una pieza perdida del rompecabezas familiar. Las horas avanzaron lentas, envueltas en el ruido constante de máquinas y conversaciones rutinarias. Sin embargo, cada gesto de Valeria parecía enviar mensajes invisibles. Sus dedos temblaban ligeramente cada vez que firmaba un recibo, y su mirada saltaba nerviosa hacia las cámaras de seguridad que, en teoría, nadie vigilaba. Pero alguien sí vigilaba. Emiliano lo sabía. No era solo don Lorenzo, el guardián silencioso de las memorias ocultas. En algún lugar de esa empresa, ojos invisibles registraban cada movimiento, cada cruce de miradas, cada palabra dicha y cada silencio más elocuente que 1000 gritos. Casa Villaseñor no era un edificio, era un organismo vivo, construido con secretos, alimentado de culpas y sostenido sobre huesos que nadie se atrevía a desenterrar. Cuando el reloj marcó las 6, Valeria salió por la puerta lateral, como siempre, evitando el pasillo principal. Emiliano la siguió sin dudar, manteniendo distancia suficiente para no ser descubierto. Subieron por la escalera de emergencia, la misma donde décadas atrás alguien había caído al vacío. Los muros respiraban humedad y la pintura descascarada formaba figuras caprichosas, como si el mismo concreto quisiera contar su propia historia. Valeria se detuvo en la azotea, encendiendo un cigarro que temblaba entre sus labios. Emiliano se quedó unos segundos oculto tras la puerta, espiándola, antes de decidirse a enfrentarla. Sin previo aviso, empujó la puerta y se acercó. Valeria dio un salto, tirando el cigarro al suelo, pero no gritó. En sus ojos había sorpresa, pero no miedo. Lo reconoció al instante, no como Eduardo Sánchez, el nuevo empleado, sino como Emiliano Villaseñor, el heredero que todos suponían demasiado importante para ensuciarse las manos en un almacén. Valeria no dijo nada, pero su mirada era un muro infranqueable. Emiliano sostuvo el sobre rojo entre sus dedos y lo levantó, como si fuera un arma. ¿Cuánto tiempo pensabas guardarlo? La voz de Emiliano sonó más áspera de lo que esperaba, cargada de furia, culpa y desconcierto. Valeria le arrebató el sobre con un movimiento brusco, pero no lo rompió. Lo apretó contra el pecho, como si fuera un escudo o un recuerdo demasiado doloroso para compartir. Esto no es tuyo, ni de tu familia, esto es mío. Fue lo único que murmuró, antes de darle la espalda y mirar el horizonte gris. Emiliano apretó los puños. La lluvia ligera comenzaba a caer, como si el cielo mismo decidiera lavar las mentiras acumuladas en esa azotea. Pero él no estaba dispuesto a retroceder. Ya no. Tal vez no sea mío, Valeria, pero es nuestra historia. Tú y yo tenemos la misma sangre, aunque odies admitirlo. Valeria cerró los ojos un instante. Su respiración temblaba, igual que el cigarro caído sobre el charco creciente a sus pies. Entonces, sin mirarlo, soltó una frase que lo congeló. Si tenemos la misma sangre, entonces es tu sangre la que está sobre mis manos. Emiliano retrocedió un paso, como si esas palabras fueran un golpe físico. De pronto, la historia no solo era un enredo familiar. Era una acusación, una advertencia, una herida abierta que jamás había cicatrizado. Valeria caminó hacia la puerta sin decir más, dejando a Emiliano solo bajo la lluvia, con el eco de esas palabras grabadas en la piel. Y mientras la veía desaparecer escaleras abajo, una sola pregunta le quemaba por dentro. ¿De quién era esa sangre? La lluvia se volvió más intensa, golpeando el techo de lámina como si el cielo quisiera despertar a los muertos que dormían bajo la historia de Casa Villaseñor. Emiliano permaneció en la azotea después de que Valeria se marchó, inmóvil, con la ropa empapada pegada al cuerpo y los pensamientos como torbellinos envenenados. Las palabras de Valeria, «Es tu sangre la que está sobre mis manos», no eran simples metáforas. Había algo literal en su tono, algo pesado y sucio, como un cadáver sin enterrar. Emiliano entendió que esa sangre no era solo una herencia simbólica, mas sin una mancha real,
Um crime verdadeiro que ligava ao passado e o presente, como uma costura apressada sobre uma ferida aberta. Cuando finalmente descendió, empapado e inquieto, evitó volver al almacén. En vez de eso, caminó directo al archivo muerto, esa oficina olvidada, onde as verdades respiraban por baixo das tábuas soltas e do cheiro rançoso de papel úmido. Cada passo ecoava, e o silêncio parecia vibrar com a memória de gritos apagados há décadas. Dentro, o ar era denso, quase pastoso. Emiliano vasculhou as pastas antigas novamente, dessa vez procurando algo muito específico: registros médicos, relatórios internos sobre acidentes de trabalho e qualquer coisa relacionada ao dia da morte de Mercedes Ramírez. As datas batiam: 12 de abril de 1993, e havia uma pasta especialmente gasta, com o selo Confidencial, carimbado sobre o couro rachado da capa. Dentro dela, documentos rasurados contavam uma história fragmentada. Primeiro, o registro de um acidente. Mercedes caiu do 3º andar, após um desequilíbrio ao manipular um rolo de tela. Depois, uma segunda versão. Mercedes não caiu sozinha. Alguém a empurrou. Esse alguém nunca foi identificado, mas entre as anotações médicas, uma linha tremida, quase ilegível, sugeria: manos pequenas, fuerza insuficiente para um homem adulto. Emiliano sentiu o estômago revirar. Manos pequenas, força insuficiente. A mente dele voltou ao comentário de Valéria. Isto sangre lá que está sobre mis manos. Será possível? Será que, quando criança, Valéria presenciou, ou até participou, da queda da própria mãe? Será que ela tentou segurá-la e falhou? Ou pior, será que alguém da família Villaseñor estava lá e Valéria viu tudo? Cada vez que uma nova peça se encaixava, o quebra-cabeça se tornava mais distorcido. Casa Villaseñor já não era só um império têxtil, era uma cena de crime disfarçada de empresa familiar. E Emiliano começava a perceber que seu próprio nome talvez estivesse escrito naquela história, com sangue seco como assinatura. De repente, um ruído atrás dele quebrou o silêncio. A porta do arquivo morto rangeu e, no umbral, apareceu Dom Lorenzo, o vigilante, com seu eterno cigarro pendurado nos lábios e os olhos afogados em segredos antigos. Emiliano o encarou sem falar, esperando que aquele homem, guardião silencioso das sombras da fábrica, oferecesse alguma resposta. Don Lorenzo soltó el humo con pesadez y murmuró: Si buscas la verdad, muchacho, tienes que empezar por la sangre que se lavó en el sótano, no en el 3er piso. Emiliano franciu o ceño. Sótano. Ninguém falava do sótano da Casa Villaseñor. Era um espaço que oficialmente nem existia nos planos atuais da fábrica. No entanto, ali estava Dom Lorenzo, apontando com o queixo para uma chave enferrujada pendurada em seu cinto, como se fosse um bilhete de entrada para o inferno particular daquela família. El heredero disfrazado tomou la llave sem perguntar. El viejo apenas se virou e desapareceu no corredor escuro, deixando atrás apenas o cheiro do cigarro barato e a certeza de que não havia retorno. Emiliano caminhou até o fim do corredor, onde uma porta de ferro, oculta detrás de um armário, escondia a escada que levava ao subsolo esquecido. O cheiro de mofo e umidade queimava as narinas. A cada degrau, Emiliano sentia que descia mais do que fisicamente. Descia na própria história, nas veias ocultas de sua família, onde cada fibra de tecido estava costurada com mentiras e dor. No final da escada, uma lâmpada vacilante iluminava uma pequena sala. No centro dela, um ralo enferrujado, rodeado por manchas escuras que o tempo e os produtos químicos não conseguiram apagar. Em um canto, uma caixa de madeira marcada com um símbolo familiar, o emblema Villaseñor. Emiliano abriu a tampa, e ali dentro encontrou algo que congelou seu sangue. Uma boneca antiga, com o rosto queimado e o vestido rasgado, presa no pulso de pano, uma etiqueta escrita à mão. Para mim pequena Valéria. Com amor, mamá. Emiliano recuou, o coração martelando nas costelas. Valeria esteve ali, quando menina,
quando a fábrica era seu único lar, e aquela boneca, esquecida e deformada, era uma prova silenciosa de que, naquela sala escura, havia acontecido algo monstruoso. Emiliano sostenía la muñeca entre las manos, pero sentía que sostenía algo mucho más pesado. No era solo un juguete olvidado, era una llave rota a la memoria de Valeria, un portal a la noche en que la vida de su hermana secreta cambió para siempre. El sótano olía a humedad antigua, a tela podrida y a culpa fermentada entre grietas. Era el aliento de la casa Villaseñor, un susurro constante de todo lo que se había silenciado bajo el ruido de las máquinas. La muñeca estaba sucia, mutilada por el tiempo. El rostro de porcelana, ahora deforme, parecía haber sido quemado, como si alguien hubiera intentado borrar una expresión que vio demasiado. Emiliano la giró entre sus dedos y notó un detalle que lo dejó helado. La tela del vestido de la muñeca no era cualquier tela. Era un retazo del mismo tejido que la fábrica producía el año en que Mercedes Ramírez murió. Un pedazo de historia cosido a la infancia de Valeria. Con la muñeca apretada contra el pecho, Emiliano subió de nuevo al almacén. Caminó con pasos firmes, sin disfraz y sin miedo, como si la lluvia de la azotea lo hubiera lavado de todas las mentiras. Valeria estaba de espaldas, acomodando cajas, cuando sintió su presencia. No necesitó girarse para saber quién era. El aire entre ellos se tensó, como un hilo a punto de romperse. Emiliano no habló de inmediato. En su cabeza, miles de palabras se atropellaban, pero ninguna parecía suficiente para explicar lo que había descubierto. En vez de hablar, extendió la muñeca frente a Valeria. El rostro de ella palideció al instante. El color desapareció de sus mejillas como si alguien hubiera abierto una válvula secreta y le hubiera drenado la sangre. Dio un paso atrás, chocando contra las cajas, y en sus ojos brilló el terror absoluto de quien se enfrenta a un fantasma que creía enterrado. «¿Dónde la encontraste?», murmuró Valeria, y su voz fue apenas un hilo. Emiliano no respondió. Sabía que no necesitaba hacerlo. Valeria ya conocía la respuesta. Sabía que esa muñeca nunca debió salir del sótano. Sabía que, si ahora estaba en manos de Emiliano, significaba que el muro de silencio había caído. Valeria se llevó las manos al rostro, como si pudiera cubrirse de recuerdos que ahora caían sobre ella como una avalancha. Entre los dedos temblorosos, la voz rota de Valeria emergió como un llanto contenido por años. «Yo no la solté. Te juro que no la solté». Emiliano dio un paso al frente. La vio transformarse frente a sus ojos, de la mujer desafiante que le robaba el aliento desde el primer día, a la niña aterrada que había vivido una noche que nadie debía vivir. «Valeria». Su voz fue suave, más un soplo que un nombre. Pero Valeria no lo escuchaba. En su mente, las puertas de la memoria se habían abierto de golpe, y la niña de 6 años que fue, volvió a estar allí, en el sótano oscuro, escondida detrás de un rollo de tela, abrazada a su muñeca, mientras su madre discutía con alguien al pie de las escaleras. La voz de Mercedes sonaba entrecortada, suplicante y furiosa. La voz masculina que respondía era más fría, calculadora. Valeria nunca había logrado recordar esas palabras exactas, pero sí recordaba lo que vio después, su madre cayendo hacia atrás, rodando por los escalones, y la sangre salpicando las paredes, como si el edificio mismo llorara. La niña corrió para ayudarla, pero sus manos eran demasiado pequeñas, sus brazos demasiado débiles. Intentó sostenerla de la muñeca que ahora Emiliano sostenía frente a ella, y sintió cómo el trapo se resbalaba entre sus dedos. No pudo salvarla. El último recuerdo de esa noche fue un par de zapatos lustrados bajando las escaleras. Zapatos de hombre rico. Zapatos de alguien que no pertenecía a ese mundo de costureras y almacenes. Zapatos idénticos a los que don Ramiro usaba en las fotos familiares. El grito de Valeria quedó atrapado en su garganta aquella noche, y desde entonces aprendió a guardar silencio. Pero ahora, con la muñeca como testigo mudo, ese grito comenzó a abrirse paso,
subiendo desde el fondo de su pecho, afilado como un cristal roto. Emiliano entendió todo sin necesidad de palabras. Su abuelo había estado ahí. Su abuelo había visto, o hecho, algo que mató a Mercedes Ramírez. Y Valeria había cargado esa culpa silenciosa toda su vida, creyendo que fue su debilidad infantil la que soltó la mano de su madre. Pero había algo más. Algo que aún flotaba como un espectro en el aire. Porque si Valeria no había sido la responsable, entonces alguien más lo había sido. Y ese alguien seguía libre, protegido por las paredes de Casa Villaseñor. El almacén se convirtió en un templo de verdades rotas. Valeria respiraba con dificultad, mientras Emiliano sostenía la muñeca como si fuera el cetro de una justicia tardía, y en algún lugar, quizás en la oficina más alta, o en el corredor más oscuro, un par de ojos invisibles seguían observando, contando los minutos antes de que la siguiente verdad explotara. La muñeca seguía en las manos de Emiliano cuando Valeria desapareció entre las sombras del almacén. No huyó, pero tampoco se quedó. Caminó como una sonámbula que avanza sin ver, empujada más por el peso de la memoria que por la lógica del presente. Emiliano no la siguió de inmediato. Necesitaba procesar lo que había descubierto, lo que había sentido al verla romperse ante sus ojos. Esa muñeca era la última hebra de un hilo podrido que conectaba cada mentira de la familia Villaseñor. Emiliano no recordaba haber visto esa muñeca en ninguna de las casas donde pasó su infancia, pero al sostenerla, un escalofrío extraño le recorrió la columna. Era como si la tela, el hilo y cada costura llevaran grabados gritos y secretos que nadie había contado en voz alta. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron de vuelta al archivo muerto, ese rincón olvidado donde el aire parecía más pesado y la historia respiraba desde las paredes. Revisó de nuevo la carpeta con los documentos de 1993. Esta vez no buscaba solo el informe oficial, sino rastros ocultos, notas al margen, firmas olvidadas, detalles escritos con letra nerviosa. Fue entonces cuando encontró un nombre que no esperaba: Lorenzo Mendoza, el mismo don Lorenzo que durante décadas había sido el vigilante silencioso de Casa Villaseñor. Su firma estaba en la parte inferior de un documento extraoficial, un papel sin membrete, como si alguien lo hubiera redactado en una máquina de escribir olvidada. El texto era breve, casi un telegrama. Confirmo haber presenciado el incidente en el que Mercedes Ramírez cayó por las escaleras del sótano. No observé quién empujó o si fue accidente. Procedo a firmar a petición de la familia Villaseñor y renuncio a cualquier reclamo posterior. Emiliano apretó el papel entre los dedos. Don Lorenzo había visto algo. Quizás no todo, pero lo suficiente para que los Villaseñor lo obligaran a firmar ese pacto de silencio. ¿Qué le habían ofrecido a cambio? ¿Dinero? ¿Un puesto fijo? ¿O simplemente la garantía de seguir vivo? Con la hoja en mano, Emiliano salió al patio trasero de la fábrica. La noche había caído por completo, y el viento frío arrastraba hojas y polvo. En un rincón, cerca de una pila de tarimas rotas, don Lorenzo fumaba como quien lleva décadas apagando culpas con humo barato. Emiliano se acercó sin anunciarse, extendiendo la hoja frente a él. El viejo no se sorprendió, apenas sonrió de lado, con esa resignación de quienes saben que la verdad siempre termina por escurrirse, como una gotera imposible de sellar. Tiró el cigarro al suelo, lo aplastó con la bota gastada y murmuró: «Tardaste menos de lo que pensé, muchacho». Emiliano no respondió, solo esperaba. Don Lorenzo respiró profundo, como quien necesita aire para desenterrar palabras oxidadas. Yo vi a Mercedes caer. Su voz era áspera, raspada por los años y los silencios acumulados. Pero no vi quién la empujó, porque lo único que vi fue una sombra que salió corriendo y dejó atrás un olor, a perfume caro, de esos que no usa la gente del almacén. Emiliano sentiu o estômago se revirar. Perfume caro. Sombra fugaz. Aquilo só podia significar uma coisa: alguém da família Villaseñor estava lá naquela noite. E não era Dom Ramiro.
Don Lorenzo continuó. Valeria estaba ahí. Yo la vi abrazada a su muñeca. Estaba en shock. Temblaba tanto que pensé que se iba a romper. Yo la llevé hasta el patio trasero. Le di un vaso de agua y le dije que cerrara los ojos, que no recordara nada. Pero hay cosas que no se pueden olvidar, muchacho, por más que uno quiera. Emiliano sintió que cada palabra lo hundía más en un pantano de dudas. Si Valeria vio a la sombra, si olió ese perfume, entonces quizás ella sabía quién estuvo ahí. Y si lo sabía, ¿por qué había guardado silencio? Don Lorenzo se alejó sin decir más. Su silueta encorvada desapareció entre la bruma, dejando tras de sí solo el eco de una verdad incompleta. Emiliano apretó los dientes. Casa Villaseñor ya no era su herencia, era su maldición, y si quería salvar algo, a Valeria, a sí mismo, o al nombre que cargaba desde la cuna, tendría que arrancar la verdad de las paredes, aunque eso significara destruir a su propia familia. Antes de volver al almacén, sacó su teléfono. Marcó un número que nunca antes había llamado. La voz que respondió al otro lado fue seca, burocrática, pero reconocible. La asistente personal de su padre. Necesito hablar con mi madre. Ahora. Del otro lado, hubo un silencio largo. Luego, una voz femenina, cargada de nervios, respondió. Su madre está descansando, joven Emiliano. No puede atenderlo. Entonces despiértela, dijo Emiliano. Y su voz fue dura, helada como el viento que le golpeaba el rostro. Porque si no me dice la verdad, yo mismo voy a enterrarla junto a todos los secretos de esta maldita familia. Colgó sin esperar respuesta. Sabía que esa llamada tendría consecuencias. Pero también sabía que la verdadera asesina de Mercedes Ramírez podía no haber sido un hombre. Podía haber sido una mujer, Villaseñor. La llamada de Emiliano quedó suspendida en el aire como una maldición lanzada al viento. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, un límite que ningún Villaseñor había osado tocar. Enfrentar directamente a doña Isabel, la matriarca de la familia, su madre, y la guardiana indiscutible de las apariencias. La noche seguía espesa sobre la Ciudad de México cuando Emiliano abandonó la fábrica y se dirigió directo a la mansión familiar. El auto atravesaba las avenidas mojadas y cada faro reflejaba su propio rostro en el parabrisas. Un rostro tenso, distinto al heredero mimado que hasta hace pocos días acreditaba vivir en un conto de fadas corporativo. Agora era um homem afundando até o pescoço no lodo da própria linhagem. Ao legar, as portas de hierro de la casona se abrieram sem perguntar. O motorista e os empregados já sabiam que um vilasenhor furioso nunca deveria ser barrado. Emiliano atravessou os corredores de mármore, e o eco de seus sapatos ecoava como se a casa o reconhecesse e advertisse. Nenhum segredo sai daqui sem preço. Na sala principal, iluminada por lustres antigos que tremiam com o vento que entrava pelas janelas entreabertas, estava Dona Isabel, sentada em seu sofá dourado, vestida como se aguardasse uma visita diplomática. Seu colar de pérolas brilhava como uma corrente de ouro ao redor do pescoço, e suas mãos descansavam sobre o regazo com uma delicadeza teatral. Emiliano parou diante dela, sem cumprimentos, nem preâmbulos. Sacou da mochila a boneca encontrada no sótão e a colocou sobre a mesa de centro, entre os cristais de Murano e as revistas de alta sociedade. O olhar de Dona Isabel permaneceu imóvel, mas suas mãos tremeram um instante, o suficiente para que Emiliano soubesse. Ela reconhecia aquele pedaço de infância perdida. E o silêncio foi uma cuerda tensa entre madre e hijo, um puente colgante sobre um abismo de mentiras familiares. Finalmente, Doña Isabel suspiró, como quien se resigna a narrar un cuento que nunca quiso contar. Tu padre pensó que podía esconderla de mí, murmuró, y su voz era áspera, pero firme. Pensó que podía vivir dos vidas, una conmigo, la esposa legítima, y otra con esa mujerzuela de la fábrica. Emiliano apretó los dientes. Ya no era un niño dispuesto a escuchar el veneno destilado de su madre.
No te estoy preguntando sobre la infidelidad de mi padre. Te estoy preguntando qué hiciste tú el día que Mercedes Ramírez murió. Doña Isabel alzó la vista, y sus ojos relampaguearon como cuchillas. ¿Crees que fui yo? ¿Que mis manos mancharon mis perlas con la sangre de una costurera? No me insultes, Emiliano. Yo no me ensucio las manos. Para eso tenía gente. El corazón de Emiliano martillaba contra el pecho. Pero estuviste ahí, insistió. Estuviste en la fábrica esa noche. Doña Isabel sonrió apenas. Una sonrisa torcida, más triste que cruel. Claro que estuve. Yo misma vi la cuna donde don Ramiro escondía a su bastarda. Vi el lazo con el que esa mujercita amarraba su cabello. Vi la muñeca, esa muñeca, apuntó a la mesa. Y vi cómo Mercedes me miraba, desafiante, creyendo que por tener un hijo de mi marido, podía mirarme de frente. Emiliano sintió a raiva subir como fuego na garganta. ¿Qué hiciste?, exigió, a voz áspera. Doña Isabel no desvió o olhar. Le dije que se fuera. Le ofrecí dinero. Le advertí que, si se atrevía a volver, no quedaría nada de ella ni de esa niña. Pero no fui yo quien empujó a Mercedes. Yo solo estuve ahí para asegurarme de que entendiera quién manda en esta familia. O silencio explodiu entre eles. Emiliano sabia que a mãe dizia a verdade, ou parte dela. Mas se não foi ela, então quem? ¿Quién más estaba ahí?, perguntó, mas já intuía a resposta. Doña Isabel se levantó, caminhou até o bar da sala e serviu uma taça de conhaque. De costas para Emiliano, murmurou com um pesar quase sincero. Tu hermana te quiere más de lo que crees. Valeria siempre quiso salvar a su madre, pero había alguien más esa noche, alguien que nadie menciona, alguien que... A voz de él vaciló. Alguien que fue llamado por tu propio abuelo. Emiliano congeló. ¿Quién? Doña Isabel virou-se, segurando a taça com ambas as mãos, como se precisasse de algo sólido entre os dedos para não desmoronar. Tu, tio César. Emiliano sentiu o ar escapar dos pulmões. César Villaseñor, o irmão de Dom Ramiro. O homem que desapareceu da empresa anos atrás, sem explicação oficial. O parente esquecido de quem ninguém falava nos almoços de domingo. Por que El? Sussurrou Emiliano, como quem busca oxigênio. Porque César era el encargado de apagar los incendios familiares. Literalmente, respondeu doña Isabel. E essa noite, el fuego era Mercedes. Emiliano saiu da mansão sem olhar para trás. Cada passo o afastava da mãe e o aproximava da verdade. Agora sabia quem procurar. E sabia que Valéria, de alguma forma, havia visto ou ouvido esse nome naquela noite. A única pergunta que restava era: se Valéria recorda, por que ha guardado silêncio hasta hoy? La madrugada se estendia sobre la ciudad como un sudario gris cuando Emiliano abandonó la mansión Villaseñor. En el asiento del copiloto, la muñeca seguía inmóvil, con los ojos de cristal rotos reflejando las luces de los semáforos. Cada curva que el auto tomaba parecía arrastrar a Emiliano más lejos de la familia que creía conocer y más cerca de la historia que le habían ocultado desde niño. El nombre de César Villaseñor flotaba en el aire como un eco prohibido. Emiliano no recordaba haber escuchado su nombre más de una o dos veces en su infancia, siempre en murmullos cortados, seguidos de cambios abruptos de conversación. Sabía que había existido un hermano menor de don Ramiro, pero en los álbumes familiares no había fotos suyas. En las fiestas da empresa, sua cadeira siempre estaba vacía. Era un fantasma en vida. Aceleró pelas ruas estreitas de um bairro industrial decadente, seguindo a única pista que Dom Lorenzo havia insinuado anos atrás, quando ainda era apenas um garoto curioso espiando conversas entre empregados. El tio César vive donde mueren los recuerdos, dizia o velho, enigmático. Esse lugar, Emiliano agora sabia, era la Casa de los Vientos, um antigo armazém convertido em hospedaria clandestina, onde ex-funcionários da fábrica se escondiam quando já não tinham nada a perder. O portão rangia, como se nunca tivesse sido lubrificado.
Atrás dele, o pátio era uma mistura de ferro velho e jardim abandonado, onde ervas daninhas cresciam entre motores enferrujados e móveis sem dono. No centro do pátio, uma cadeira de balanço oscilava com o vento, e nela, envolto em um cobertor grosso e cigarro na mão, estava César Villaseñor. Seu rosto era um mapa de rugas mal desenhadas, e seus olhos, 2 pedaços de vidro nublado. Parecia um homem que havia vivido tempo demais, mas sem motivo para continuar respirando. Emiliano parou diante dele sem se apresentar. Não era necessário. A semelhança com Dom Ramiro era evidente demais para negar. César deu um trago longo no cigarro, soltou a fumaça pelo nariz e murmurou: "Tardaste más de lo que pensé, muchacho. Sabia que algum dia uno de ustedes vendría a buscar-me." Emiliano não respondeu. Apenas ergueu a boneca diante dele. César congelou. Seus dedos tremeram e o cigarro caiu no chão. Por alguns segundos, a única coisa que se ouvia era o ranger da cadeira e o vento soprando entre janelas quebradas. "Eu não queria hacerlo", disse César, com a voz rachada pelo tempo e pelo álcool barato. "Fue tu abuelo. Él me llamó esa noche. Me dijo que Mercedes estaba volviéndose un problema, que estaba exigiendo demasiado. Y yo era el perro fiel, el que hacía el trabajo sucio para que Ramiro siguiera siendo el señor impecable." Emiliano cerró los puños, mas se obligó a huir. "Me metí al sótano por la puerta trasera", continuó César. "Estaban peleando. Mercedes y tu madre se decían cosas horribles, cosas que ningún niño debería escuchar. Pero había una niña ahí, Valeria, escondida, abrazada a esa muñeca. O corazón de Emiliano martelaba contra o peito. "¿Quién empujó a Mercedes?", susurró. César baixó o olhar, encarando os pés sujos y cansados. "Yo la empujé, pero no quería matarla. Solo quería que se callara, que dejara de gritarle a tu madre. Mercedes estaba fuera de sí. Y tu madre, ella me miró y no dijo nada, solo me dejó hacerlo. Suscríbete al canal, nuevas historias están en camino. Deja un comentario sobre esta historia o sobre qué tipo de historia te gustaría escuchar." A confissão caiu como pedra sobre Emiliano. A verdade era ainda mais suja do que ele imaginava. Não tinha sido um plano maquiavélico de Dom Ramiro, nem um crime passional de Dona Isabel. Tinha sido uma combinação venenosa de silêncio, omissão e obediência cega. Uma morte fabricada por conveniência e uma criança, Valéria, forçada a carregar nas costas o peso de uma culpa que nunca foi sua. "E depois", prosseguiu César, "foi Dom Ramiro quien me sacó de ahí. Me dio dinero, me borró de la historia familiar. Y me dijo algo que nunca olvidé. Las costureras son como las telas baratas, César. Si se rompen, se tiran." Emiliano sentiu náuseas. Ese era o legado que estaba destinado a herdar? ¿Una fortuna construida sobre corpos descartados y silencios comprados? César tossiu, uma tosse seca y cavernosa. "Si de verdad quieres saberlo todo, muchacho, no es a mí a quien tienes que enfrentar, es a Valeria, porque ella vio más de lo que crees. Y es ella quien ha decidido guardar silencio." A menção a Valéria cravou-se como faca no peito de Emiliano. Por que ela nunca havia contado? Medo? Vergonha? Ou havia algo mais? Algo que Valéria mesma não conseguia aceitar? Sem mais palavras, Emiliano virou-se e saiu da casa de Los Vientos, com o vento cortante batendo em seu rosto como tapas de realidade. No bolso, a boneca parecia mais pesada do que nunca. Agora, mais do que descobrir a verdade, ele precisava encontrar um jeito de salvar Valéria, dela mesma. Emiliano condujo de regreso a la fábrica com os dedos tensos sobre el volante e el corazón golpeando como un tambor furioso dentro del pecho. Cada palabra de César retumbaba en su cabeza. Cada detalle llenaba un espacio vacío en el rompecabezas maldito que Valeria había cargado toda su vida. Ella vio, ella supo, y aún así había guardado silencio.
Casa Villaseñor dormía cuando Emiliano cruzó las puertas traseras. El almacén estaba oscuro, respirando en esa quietud artificial de las madrugadas industriales. Valeria no había ido a casa. Emiliano la encontró sentada sobre um montão de cajas, com a cabeça encostada na parede fria e a boneca em seu colo, como se a memória infantil tivesse voltado para reclamar seu espaço. Valeria sostenía a la muñeca de la misma forma en que la había sostenido aquella noche, con medo e ternura, como se fosse uma última âncora antes de afundar completamente. Seus dedos traçavam os contornos do vestido queimado e do rosto rachado, como se cada toque reabrisse uma janela na memória. Emiliano se aproximou sem fazer barulho, mas Valeria não precisou vê-lo para saber que era ele. «Fuiste a ver a César?» Su voz era un susurro rasgado, como quien pregunta algo que ya sabe. Emiliano assentiu, mas não disse nada. Sabia que ela precisava falar primeiro. Valeria respirou fundo, e sua voz tremeu, mas não parou. Pensé que nunca lo recordaría. Me convencí de que lo había soñado. Que la sangre en mis manos era de alguna caída tonta, que los gritos eran de alguna pesadilla infantil. Pero ahora lo veo todo. A fábrica respirava junto com ela. Cada estalo das paredes como uma costura invisível sendo puxada para revelar o forro verdadeiro da história. Valeria fechou os olhos, e as imagens vieram como uma tormenta. Mercedes discutindo com Dona Isabel no final da escada. César surgindo da escuridão como um cão treinado. Dom Ramiro observando de longe sem intervir. E ela, Valéria, escondida com sua boneca, sem entender por que sua mãe tremia tanto, ou por que aquela mulher de colar de pérolas sorria com tanta crueldade. Eu corri hacia mi mamá, disse Valéria, a voz falhando. Quise agarrarla, quise salvarla, pero mis manos eran muy pequeñas. Ella se me resbaló, y cuando cayó, cuando dejó de moverse, yo me quedé allí, abrazada a esta muñeca, sin saber si el grito que escuché fue el mío ou el de ella. Emiliano sentiu o próprio coração rachar por dentro. Ele viu Valéria como nunca antes. Não como a mulher forte e misteriosa, mas como a menina quebrada que viveu décadas com uma culpa que nunca foi sua. Valeria abriu os olhos, agora úmidos, mas firmes. Después vinieron por mí. Tu abuelo me vio escondida, temblando, y me dijo que no hablara. Me dijo que si hablaba, me separarían de mi mamá para siempre, y yo obedecí. Emiliano segurou a própria respiração. Pero tu mamá ya estaba muerta, susurrou ele, quase sem querer. Valéria assentiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Sí, pero una niña cree lo que necesita creer para sobrevivir. A fábrica inteira parecia conter a respiração com eles. Emiliano queria abraçá-la, queria pedir desculpas, queria prometer que consertaria tudo, mas sabia que não existia remendo para uma dor como aquela. Só existia a verdade, e a verdade precisava ser dita em voz alta. Valeria, disse Emiliano, e dessa vez sua voz foi firme. Tu não mataste a tu madre. Fuiste una niña en medio de una guerra que no era tuya. Es hora de que lo entiendas, y es hora de que todos lo sepan. Valeria apertou a boneca contra o peito, como se essa fosse a última proteção antes de saltar no abismo. E se la verdade não me libera? E se solo me destruye? Emiliano deu um passo à frente, tirou a boneca de suas mãos e a segurou entre eles como um símbolo compartilhado. Entonces nos destruímos juntos. Pero al menos lo hacemos siendo libres. O relógio da fábrica bateu 3 da manhã. O som ecoou entre as vigas como um sinal de que o tempo das mentiras havia acabado. El amanecer encontró a Emiliano y Valeria aún dentro de la fábrica. No habían dormido, no habían comido, apenas habían respirado. Se quedaron en silencio, sentados sobre cajas de tela sin abrir, como si el peso de toda una generación oprimiera sus cuerpos y los mantuviera clavados al concreto. La muñeca descansaba entre ellos, testigo mudo de lo que estaba por ocurrir. La decisión ya estaba tomada. Esa misma mañana,
Emiliano convocaría a una reunión extraordinaria en la sala de juntas de Casa Villaseñor. Todos los miembros de la familia, los directivos más antiguos e incluso algunos trabajadores clave serían citados. Ninguna agenda fue divulgada. Apenas un comunicado seco. Asuntos urgentes de la familia. El rumor corrió como pólvora. Desde el momento em que los Villaseñor começaram a chegar, ficou claro que algo fora do comum estava prestes a explodir. Dona Isabel apareceu envolta em seda escura, como uma rainha fúnebre preparada para defender seu trono. Dom Lorenzo, o vigia silencioso, surgiu encostado no corredor, como quem sabe que sua hora de falar chegou. Até mesmo César Villaseñor, o tio esquecido, foi trazido por Emiliano, uma sombra viva do passado mal enterrado. Valeria chegou por último, com a cabeça erguida e o rosto pálido, mas decidido. Pela primeira vez em anos, ela não se escondia entre uniformes baratos ou corredores esquecidos. Ela entrava pela porta principal, com a mesma força silenciosa que Mercedes Ramírez carregava, quando costurava vestidos que nunca poderia usar. A sala de reuniões era um mausoléu de vidro e madeira escura. Fotos da família emolduravam as paredes, e em cada imagem, o rosto de Dom Ramiro sorria como um fantasma patrimonial. Emiliano se levantou à cabeceira da mesa, e todos o observaram com olhos afiados. Uns temerosos, outros desconfiados, e alguns, como Dona Isabel, afiados como punhais prontos para cortar qualquer ameaça. Esta reunião não é de negócios, começou Emiliano, su voz firme aunque por dentro ardiera. Esta reunión es para contar la historia que Casa Villaseñor ha enterrado durante 30 años, y la van a escuchar completa. Valeria ficou de pé ao lado dele, segurando a boneca entre as mãos como uma evidência esquecida no fundo de um arquivo. Alguns diretores murmuraram, incomodados, como se aquela cena inteira fosse um ultraje à imagem corporativa, mas Emiliano não lhes deu espaço. Ele começou a contar. Contou sobre Mercedes Ramírez, sobre o romance proibido, sobre a filha ilegítima criada longe do luxo, mas nunca longe da sombra dos Villaseñor. Contou sobre a noite da queda, sobre a discussão entre Mercedes e Dona Isabel, sobre César surgindo como um cão de guarda e sobre o empurrão fatal. Valeria, com a voz trêmula mas decidida, completou a história com suas próprias memórias de criança. Os gritos, a boneca, o sangue nas escadas e os sapatos lustrosos do patriarca observando tudo sem intervir. A sala respirava um silêncio que pesava como chumbo. Ninguém ousava interromper. Cada palavra era uma agulha perfurando o tecido imaculado da história oficial da família. Quando terminaram, Valeria colocou a boneca sobre a mesa, bem no centro, entre contratos milionários e gráficos de lucros, como se aquela prova infantil fosse mais valiosa que qualquer cifra. Dona Isabel apertou os lábios até ficarem brancos. Seus dedos afundaram nos braços da cadeira, mas ela não falou. Foi César quem quebrou o silêncio. Yo la empujé, dijo, com a voz rouca. Y mi hermano me pagó para callar. Todos lo sabían. Nadie dijo nada. Y cuando Valeria creció, ustedes pensaron que el silencio la protegería, pero el silencio es la tela más frágil de todas. Se rompe con un solo hilo. Os diretores se entreolharam, divididos entre choque e pragmatismo. Casa Villaseñor sobreviveria a um escândalo como aquele? Dona Isabel se levantou, ajustou o colar de pérolas e, pela primeira vez na vida, não encontrou palavras para manipular a narrativa. Apenas saiu da sala, sem olhar para trás como uma imperatriz derrotada por seus próprios súditos. Emiliano respirou fundo, encarou os rostos ali presentes e concluiu. La história de esta empresa es tan importante como sus productos, y a partir de hoy, vamos contarla completa. Aunque duela, aunque manche, porque una herencia construída sobre mentiras nunca es verdadera herencia. Valeria não sorriu, mas seus ombros relaxaram. Pela primeira vez, aquela menina de 6 anos que viveu escondida no escuro pôde finalmente descansar. A boneca ficou na mesa.
o símbolo de tudo o que perderam e de tudo o que estavam começando a recuperar. Do lado de fora, o sol finalmente rompia as nuvens cinzentas, iluminando as janelas da sala de reuniões, como se a fábrica inteira exalara depois de décadas segurando o ar. Horas después de la reunión, el escándalo ya había escapado de las paredes de Casa Villaseñor como humo en una explosión imposible de contener. Lo que empezó como un secreto incómodo entre directivos, se desparramó por los pasillos, llegó a las costureras, a los proveedores y terminó en las redacciones de los periódicos, en los programas de chismes y en los portales de economía. En cuestión de horas, el apellido Villaseñor dejó de brillar con orgullo y se volvió sinónimo de vergüenza y morbo. Escándalo textil. El heredero desenmascara un asesinato oculto y reconoce a su hermana ilegítima. Casa Villaseñor. 30 años de mentiras cosidas con hilo dorado. Valeria Ramírez, Villaseñor, la hija bastarda que reclamó su historia. Los titulares eran afilados, crueles, cada uno distorsionando un poco más la verdad para convertirla en espectáculo. En redes sociales circulaban imágenes de Valeria saliendo de la sala de juntas con la muñeca rota entre las manos. Algunos la llamaban víctima de una dinastía podrida, otros, oportunista calculadora. Doña Isabel se encerró en la mansión familiar, canceló sus citas, ignoró las llamadas y ordenó a sus abogados redactar comunicados fríos y ambiguos. Pero ni el mejor despacho de crisis pudo contener el alud. En la soledad de su habitación, doña Isabel no era la matriarca temida, era solo una mujer mayor mirando su reflejo y preguntándose en qué momento su vida se había convertido en una vitrina de secretos rotos. Emiliano, en cambio, no se escondió. Salió por la puerta principal de Casa Villaseñor y enfrentó las cámaras. No dio discursos. No pidió disculpas públicas. Simplemente caminó con el rostro en alto, como quien entiende que no puede escapar de la herencia que lleva en la sangre. Pero no lo hizo por orgullo. Lo hizo porque sabía que la única persona a quien debía darle explicaciones no era la prensa. Era Valeria. Y Valeria, ella no volvió a casa. No buscó refugio en hoteles ni en casas de amigos. Regresó al único lugar donde alguna vez se sintió cerca de su madre. La vieja oficina de costura en el tercer piso de la fábrica. El cuarto seguía casi intacto, como un altar cubierto de polvo. El aire olía a tela vieja, a aceite de máquina y a recuerdos mal cerrados. Valeria pasó las manos por la superficie de la máquina de coser, la misma que Mercedes usó hasta su último día. Tocó las agujas oxidadas, los pedales duros, los cajones donde su madre guardaba caramelos para endulzar las tardes largas. Se sentó en el piso, abrazada a la muñeca, y cerró los ojos. Dejó que las memorias llegaran como olas. La risa de su mamá, el canto bajito entre puntada y puntada, el perfume barato mezclado con el polvo de la fábrica. Esa máquina no era un simple mueble. Era el corazón verdadero de Casa Villaseñor. No los premios ni las alfombras rojas. No las galas ni los reconocimientos internacionales. Aquí, entre hilos baratos y sueños remendados, estaba el alma de todo. Emiliano la encontró ahí, horas después. No la interrumpió. Se sentó junto a ella, en silencio, compartiendo el suelo frío, la memoria compartida y el cansancio acumulado de generaciones. No hubo discursos, solo presencia. Fue Valeria quien rompió el silencio. No quiero su apellido, dijo, sin despegar los ojos de la muñeca. No quiero su dinero, no quiero nada de ellos. Emiliano asintió, entendiendo sin discutir. No tienes que quererlo, pero te guste o no, es parte de ti, igual que es parte de mí. Lo importante es decidir qué hacemos con eso. Valeria lo miró por primera vez. En sus ojos ya no había rabia, ni miedo, ni rencor, solo claridad. Hay algo que sí quiero, dijo. Emiliano esperó. Quiero que esta fábrica sea lo que era cuando mi mamá trabajaba aquí. Quiero que las costureras sean escuchadas, que sus nombres se recuerden, que no haya más manos invisibles, que nadie vuelva a desaparecer entre estas máquinas. Emiliano sonrió de lado. Entonces lo hacemos juntos.
sin disfraces, sin mentiras, sin miedo. Valeria tomó un pedazo de tela que sobresalía de uno de los cajones antiguos. Lo rasgó en 2 partes y le entregó una. Para que nunca olvidemos quiénes somos, y para que nunca olvidemos a dónde vamos. Emiliano guardó la tela en su bolsillo. Era un simple pedazo de tela sin valor comercial. Pero para él, valía más que todo el dinero de la familia. Fuera de la fábrica, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de naranja. Y por primera vez en mucho tiempo, Emiliano y Valeria respiraron el mismo aire, no como herederos de una maldición, sino como hermanos, construyendo una historia nueva. El cielo apenas despertaba sobre la Ciudad de México, cuando la puerta principal de Casa Villaseñor se abrió con un golpe seco. Doña Isabel descendió las escaleras de mármol envuelta en un abrigo de lana gris, sin maquillaje, sin joyas, y sin el escudo de perfección que siempre había usado como armadura. Su rostro, por primera vez en años, mostraba las grietas que el tiempo y los secretos habían tallado en su piel. Caminó hacia el coche que la esperaba, conducido por un chofer tan viejo como los pecados de la familia. Dentro de la fábrica, Emiliano y Valeria seguían sentados en el piso de la oficina vieja. El silencio entre ellos no era incómodo. Era denso, como una tela gruesa, tejida con fíos invisíveis de dor e compreensão. A máquina de costura, muda testemunha da confissão compartilhada, parecia respirar junto com eles. Pero la calma foi rota por el eco de passos apurados subindo a escalinata principal da fábrica. Era Salvador Cifuentes, o diretor financeiro da empresa, homem leal aos Villaseñor há décadas, ou ao menos, leal ao dinheiro deles. Su rosto estava suado, seus olhos vidrados de pânico. «Tienen que bajar!» gritou desde a porta. «Su madre, ella llamó a una junta urgente con el consejo directivo». Emiliano e Valeria se entreolharam. Nenhum deles havia convocado nada. Em poucos minutos, o tabuleiro de xadrez voltava a se mover sem que tivessem controle. Desceram até a sala de reuniões, onde os membros do conselho estavam reunidos, com pastas abertas e olhares de desconfiança. Ao centro da mesa, Dona Isabel, de pé, segurava uma pasta preta com o logotipo da empresa gravado em dourado. Lamento que esta familia haya expuesto nuestros asuntos privados de una forma tan vulgar. Su voz seguía siendo afilada como una aguja, aunque menos firme que de costumbre. Pero antes de que sigan creyendo que mis hijos, dijo la palabra como si le quemara la lengua, pueden tomar decisiones solos, quiero recordarles quién ha sostenido esta empresa durante los últimos 30 años. Emiliano cruzó los brazos. Valeria permaneceu atrás dele, como si se protegessem mutuamente. ¿Qué estás haciendo, mamá?, preguntó Emiliano. Doña Isabel levantó la barbilla con la altivez de quien se niega a caer. Ejecutando una cláusula de emergencia del fideicomiso familiar, dijo, mostrando la carpeta al consejo. A partir de este momento, ninguno de los dos tiene poder de decisión sobre Casa Villaseñor. Valeria dio un paso a frente. ¿Qué estás diciendo? Lo que ustedes dos han hecho, continuó doña Isabel, ha puesto en peligro nuestra reputación, nuestras finanzas y nuestras alianzas estratégicas. Por lo tanto, el control de la empresa regresa al administrador original designado por don Ramiro en su testamento. Emiliano apertó os puños. ¿Quién? A porta lateral da sala se abriu, e o som de um bastão metálico batendo contra o chão ecoou pelo mármore. César Villaseñor, o tio esquecido, entrou mancando, com um sorriso torto e a arrogância de quem sabia que esse momento chegaria. Hola, sobrinos, dijo, saboreando cada sílaba. Gracias por calentar-me la silla. Ahora sí la familia vuelve a estar en buenas manos. Valeria sentiu o sangue gelar. Emiliano avanzó un paso, mas doña Isabel levantó a mão. Se acabaron sus juegos de justicia y verdad. Esta es una empresa, no una telenovela barata. Y si quieren salvar lo que queda de su apellido, harán lo que César y yo decidamos. A sala inteira parecía feita de vidro prestes a se quebrar.
Valeria olhou para Emiliano. E nos olhos dele não viu só raiva. Viu medo, porque agora entendia que não enfrentavam apenas uma matriarca ou um conselho covarde. Enfrentavam uma geração inteira disposta a morrer para proteger uma mentira. Esto não se queda así, dijo Emiliano, su voz temblando de fúria. No vamos a permitir que tú y él sigan controlando la historia. César rió seco, como quien ya no tiene nada que perder. ¿Y qué van a hacer? ¿Contarle a la prensa? ¿Exhibirnos? Adelante. Ya lo hicieron, pero el dinero no tiene memoria. El dinero solo obedece al poder, y el poder sigue en mis manos. Valeria sentiu as pernas fraquejarem. A fábrica que queria salvar voltava a ser uma prisão. Emiliano puxou-a pela mão e a levou para fora da sala antes que as palavras o fizessem perder o controle. Caminharam em silêncio até o pátio interno, onde o sol começava a subir entre as colunas. Perdimos, murmurou Valeria, apertando a boneca contra o peito. Todavía no, respondeu Emiliano. La verdad no es solo un escándalo, es una semilla, y nosotros ya la plantamos. Valeria olhou para ele, sem entender. ¿Qué quieres decir? Emiliano sorriu de lado, com aquele brillo teimoso nos olhos. Nos quitaron el nombre, el poder, los contratos, pero hay algo que nunca van a tener. La memoria de las costureras, e ellas já estão falando. Dentro da fábrica, entre as máquinas e os tecidos, dezenas de mulheres já sabiam da verdade. E quando as costureras falam, o tecido inteiro da empresa se rasga. Emiliano y Valeria salieron al patio trasero de la fábrica, como si el aire libre fuera su única forma de respirar después de la emboscada de doña Isabel y César. El sol quemaba las losas de concreto, pero el frío de la traición aún les recorría la piel. Las palabras de su madre resonaban en sus cabezas como campanadas huecas. No tienen poder, no tienen derecho, no tienen futuro. Pero mientras caminaban entre los pasillos exteriores, entre paredes descascaradas y restos de tela olvidados, Valeria notó algo que cambió todo. As costureras estaban paradas, enfileiradas como uma muralha silenciosa, observando os irmãos com olhares carregados de algo novo. Não era medo. Não era pena. Era lealdade. Mujeres de todas las edades, algunas con las manos deformadas por años de trabajo, outras com os olhos cansados de tanto esconder lágrimas entre pontos invisíveis, formavam um corredor humano entre Valeria e a saída. E no rosto delas, Valeria viu sua mãe, viu Mercedes, e viu todas as outras Mercedes que foram esquecidas ao longo de décadas. Emiliano quis hablar, explicar, pedir perdão ou prometer justiça, pero no hizo falta. Fue doña Amalia, la costurera más vieja de la planta, quien dio el primer paso al frente. Con una voz áspera, cosida por cigarrillos baratos e anos de silencio imposto, ella falou. Tu madre nos enseñó que las manos no solo sirven para coser, también sirven para defender lo que es justo. Valeria sintió un nudo subirle a la garganta. Nosotras vimos todo lo que pasó, escuchamos cada palabra. Sabemos que ahora quieren echarlos a ustedes, pero esta fábrica no es de los Villaseñor, esta fábrica es de nosotras. Emiliano tragó saliva. ¿Qué quieren hacer? Logró preguntar, la voz seca. Doña Amalia levantó una mano curtida, con los dedos deformados pero firmes, y detrás de ella, todas las costureras levantaron la suya. Si ustedes pelean, nosotras peleamos con ustedes. Si ustedes caen, nosotras caemos también. Pero si nos levantamos juntas, ni doña Isabel ni su hermano bastardo nos van a detener. Valeria sintió que la historia respiraba detrás de esas palabras. Era como si Mercedes hablara desde el otro lado del tiempo, cosiendo el pasado al presente. Caminó hacia el centro del grupo, rodeada por esas mujeres que la veían no como una Villaseñor, sino como una hija de las costureras. No quiero venganza, dijo Valeria, con la voz firme. No quiero destruir esta fábrica. Quiero que esta casa sea tan nuestra como suya. Que cada costurera conozca su historia y que nunca más la sangre se esconda bajo las alfombras. Una por una,
Las mujeres comenzaron a golpear las mesas y las paredes con los puños cerrados, creando un ritmo sordo, como un latido colectivo. El eco subió por las paredes, alcanzó las ventanas y se coló hasta la oficina principal, donde César y doña Isabel, con sus gestos de realeza quebrada, escuchaban ese sonido con una mezcla de desprecio y temor. Emiliano, de pie al lado de Valeria, se quitó el reloj carísimo que había heredado de su padre. Lo dejó sobre una mesa de corte y tomó en su lugar una aguja gruesa, oxidada, símbolo de las verdaderas manos que sostenían la empresa. Valeria lo imitó. La revolución se cose con hilos invisibles, dijo Emiliano, pero se siente en cada puntada. Ese día no hubo producción. No salieron telas, ni rollos, ni facturas. Pero se tejió algo mucho más valioso. Um pacto entre irmãos e trabalhadoras, entre passado e presente, entre sangue e suor. Dona Isabel e César observavam da janela, impotentes, enquanto a fábrica pulsava sob suas mãos calejadas, como um coração que finalmente batia por conta própria. La rebelión de las costureras había comenzado, y ya nadie podía detenerla. Apenas unas horas después de que las costureras levantaran sus manos en apoyo a Valeria y Emiliano, la noticia ya había sido filtrada a la prensa. Pero no por ellas, ni por los hermanos. Fue doña Isabel quien, com a precisão cirúrgica de uma verdadeira estrategista, ligou para seus contatos nos jornais y redes de televisión. Los titulares fueron editados con el mismo veneno elegante que ella usaba para maquillar sus pecados. Fábrica tomada por rebeldes manipulados por hijos resentidos. Valeria Ramírez Villaseñor, la bastarda que quiere destruir el legado familiar. Emiliano Villaseñor traiciona el imperio de su padre. Valeria despertó con o celular vibrando sem parar. Cada mensaje, cada notificação era uma nova puñalada. Memes ridículos, vídeos editados fora de contexto, uma verdadeira campanha de difamação orquestrada com precisão cirúrgica. Emiliano entrou na sala, com a mesma expressão cansada. Também ele havia sido arrastado para o tribunal público das redes sociais, onde ninguém se importava com a verdade real, apenas com o escândalo mais chamativo. Pero la verdadeira julgada de Dona Isabel não era la prensa. Era el miedo. Enquanto os irmãos tentavam se recompor, César Villaseñor caminhava pelo chão da fábrica como um carcereiro, chamando costureira por costureira para reuniões privadas. Prometia aumentos, bônus, estabilidade. Dizia que, se apoiassem Valéria, perderiam tudo. Semeava dúvida, medo e divisão com a mesma habilidade com que Dom Ramiro costurava acordos ilícitos décadas atrás. Ustedes ya conhecem a esa niña, decía César com voz untuosa. Es hija de Mercedes, sí, pero no es una de ustedes. Ella no sabe lo que es vivir toda la vida en esta fábrica. No sabe lo que es depender de este trabajo para comer. Algunas mujeres dudaron. Otras lembraban de Valeria pequeña, escondida entre las máquinas, e sabiam que aquelas palavras eram mentira. Mas o veneno foi plantado, e como toda semente tóxica, começava a criar raízes invisíveis. Emiliano e Valéria perceberam rápido que estavam perdendo terreno. A revolução que havia começado com esperança agora balançava em uma corda frágil. Precisavam agir, mas não com discursos, com ações. E foi Valéria quem teve a ideia. Subiu ao tejado de la fábrica, donde anos atrás Mercedes e las costureras secaban telas ao sol quando o espaço interno não bastava. Com um megafone improvisado, chamou todas as mulheres para o pátio. Uma a uma. Elas saíram, algumas curiosas, outras desconfiadas. César observava da varanda do escritório, com um sorriso de quem já se sentia vitorioso. Valeria levantou a boneca diante de todas. Esta muñeca, dijo com a voz firme, no es de la familia Villaseñor. Es de mi madre, una costureira, una de ustedes. O silêncio pesou, cortado apenas pelo vento batendo nos lençóis pendurados nas cordas. Valeria continuou. Toda mi vida me dijeron que no pertenecía a esta familia. Y tenían razón.
Yo no pertenezco a los Villaseñor de los trajes caros y las mentiras, pero pertenezco a esta fábrica, porque yo nací aquí. Yo crecí escondida entre estas máquinas. Yo escuché sus historias. Yo vi sus lágrimas. Yo sé lo que pasa cuando nadie está mirando. As mulheres começaram a murmurar entre si. César apertou os punhos. Valeria deu passo à frente. No me crean a mí. Pregúntense entre ustedes. ¿Alguna vez doña Isabel o César Villaseñor han pisado este patio para preguntar cómo están? ¿Alguna vez les han dado algo sin pedirles su lealtad ciega a cambio? Un silencio pesado cayó sobre o patio. A resposta era obvia. Valeria respiró fundo. Mi madre murió por esta fábrica. Yo estoy dispuesta a vivir por ella. Pero ustedes deciden, no yo, no mi hermano, ustedes. E sem dizer mais nada, desceu do telhado y entregó a boneca para doña Amalia. Pase lo que pase, esta muñeca debe quedarse aquí, porque esta fábrica es su casa, no la de ellos. Doña Amalia seguró a boneca como quem segura uma relíquia sagrada. As costureras se entreolharam e uma a uma começaram a bater palmas. Não com entusiasmo teatral, mas com a firmeza de quem reconhece verdade quando a escuta. Desde a varanda, César viu seu plano desmoronar. A fábrica já não lhe pertencia. Dona Isabel, ao telefone, recebeu a notícia com um sorriso amargo. A rainha seguia no trono, mas o castelo começava a ruir por dentro. La noche cayó sobre Casa Villaseñor, pero dentro de la fábrica nadie dormía. Las máquinas estaban apagadas, las luces tenues iluminaban apenas los pasillos, y en cada rincón se respiraba esa tensión espesa que precede a una tormenta. Emiliano y Valeria permanecieron en el tercer piso, revisando viejos archivos y carpetas empolvadas, buscando algún documento que les permitiera legalmente disputar el controle da empresa. Sabían que o apoio das costureiras era forte, mas em mundo regido por contratos e cláusulas invisíveis, isso não bastava. Dona Isabel observava tudo desde sua varanda particular, em uma das alas da mansão que conectava a fábrica, por corredor suspenso. Em sua mão direita, uma taça de cristal vibrava levemente entre seus dedos, não pelo frio da noite, mas pelo ódio contido. O rosto impecavelmente maquiado agora estava sulcado por linhas profundas, não apenas de idade, mas de algo muito mais corrosivo. Medo. César entrou no escritório privado dela sem ser anunciado, com sorriso malandro que misturava cinismo e servilismo. Jogou sobre a mesa uma pasta fina, recém-saída da impressora. Aqui está, dijo, el contrato de arrendamiento para la maquinaria más cara de la fábrica. Lo firmó Emiliano hace semanas, cuando todavía creía que podía salvar este lugar con discursos bonitos. Doña Isabel revisó cada línea. ¿Y qué vamos a hacer con esto?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Si esas máquinas accidentalmente se dañan, explicó César, la cláusula dice que la responsabilidad es de Emiliano, no de la empresa. ¿De él? Doña Isabel sorriu, mas não com alegria. Era sorriso seco, quase espasmo, como si a vingança fosse o último prazer que restava. Entonces hazlo, ordenó. Quiero que mañana, cuando llegue la prensa, encuentren esta fábrica convertida en chatarra, y que mi propio hijo pague cada centavo. César saiu com a pasta debaixo do braço, cruzou o pátio sob a escuridão e entrou na fábrica por uma porta lateral, onde apenas alguns seguranças dormiam encostados nas cadeiras. Carregava consigo frasco metálico e uma chave mestra, herança de seus anos como apaga-fuegos da família. No galpão principal, abriu as válvulas de óleo de uma das máquinas centrais, deixando o líquido escorrer entre os cabos elétricos e as correias. Com isqueiro antigo, César aproximou a chama de pedaço de pano embebido e o jogou sobre o motor. A combustão foi lenta, silenciosa no início, até que uma faísca detonou pequeno estouro de fogo. Nada grande o suficiente para incendiar a fábrica inteira, isso chamaria atenção demais, mas o bastante para fundir a maquinaria
e desencadear uma investigação por negligência. Emiliano e Valéria sentiram o cheiro de queimado antes mesmo de ouvir o alarme. Desceram correndo pelas escadas, descalços, atravessando corredores que cheiravam a metal quente e óleo velho. Quando chegaram ao galpão, César já não estava. Apenas a máquina avariada, soltando uma fina coluna de fumaça negra, e o contrato de arrendamento sobre a mesa ao lado, como uma assinatura final de sua traição. Valeria correu para tentar desligar a máquina, queimando as mãos no processo. Emiliano buscou extintores, mas o estrago já estava feito. As primeiras costureiras começaram a chegar, atraídas pelo cheiro e pelo barulho. Dona Amália foi a primeira a entender o que acontecia. «Esto no fue un accidente», dijo, e sua voz não carregava surpresa, apenas uma raiva antiga, familiar, conhecida por todas ali. «¿Qué hacemos?», preguntou Valeria, a voz rouca de fumaça e frustração. Emiliano olhou para a máquina destruída, para o contrato e para as mãos queimadas de sua irmã. «No vamos a esconder-nos. Vamos a mostrar-lo todo. Que vean lo que são capazes de hacer para callar-nos». Dona Isabel, observando tudo da varanda, percebeu com horror que mesmo sua melhor jogada havia falhado, porque ao destruir uma máquina, ela não destruiu a história. Ela deu a Valéria e Emiliano a última peça do quebra-cabeça, a prova física de que a família estava disposta a destruir o próprio império para proteger uma mentira. E essa história, Valéria e Emiliano estavam mais do que prontos para contar. El amanecer cubrió a casa Villaseñor con un velo gris, mezcla de humo, polvo y el eco de una noche que nadie olvidaría. El galpón principal olía a metal quemado, y la máquina destruida aún soltaba un humo espeso que se enredaba entre las vigas oxidadas. Valeria y Emiliano no se movieron de ahí. Se quedaron sentados sobre el suelo frío, espalda con espalda, como dos soldados que sobreviven a la misma guerra, pero saben que aún queda una batalla más. A las 7 de la mañana, Emiliano tomó su teléfono y llamó a la prensa. Pero no a los grandes noticieros que siempre vendieron la versión oficial de los Villaseñor. No. Llamó a los medios comunitarios, a los portales de noticias locales, a las páginas que siempre escucharon las historias de las costureras y nunca salieron en los anuncios dorados de la familia. En menos de una hora, el patio trasero de la fábrica estaba lleno de periodistas cargando cámaras viejas y micrófonos sin logo. Las costureras empezaron a llegar también, dejando sus casas, sus desayunos y hasta sus hijos para ver lo que sus propios ojos ya sabían. Esa fábrica estaba manchada de sangre y mentira, y ya era hora de arrancar la costura podrida. Valeria se paró sobre un banco, con las manos vendadas y la voz todavía raspada por el humo. No habló con discursos bonitos. Habló como hija de costurera. «Esta es la máquina más vieja de Casa Villaseñor», dijo, señalando la estructura carbonizada. «Aquí, mi mamá y muchas de ustedes cosieron durante años. Aquí se tejió la historia de esta empresa. Y anoche alguien trató de destruirla». Los flashes iluminaron el humo negro que aún flotaba sobre la máquina. Valeria levantó el contrato de arrendamiento que Emiliano había firmado semanas antes, cuando todavía creía que el apellido Villaseñor podía limpiarse con trabajo honesto. «Este documento dice que mi hermano es responsable de esta máquina. Si algo le pasa, él tiene que pagar. Y eso era justo lo que querían: culparnos, quebrarnos, callarnos». Un murmullo recorrió a las costureras. Emiliano dio un paso adelante. «¿Y quiénes son ellos?», preguntó un reportero. Emiliano respiró hondo y no dudó. «Mi madre, doña Isabel Villaseñor, y mi tío, César Villaseñor». Los periodistas intercambiaron miradas incrédulas. Sabían que era un escándalo, pero ninguno imaginó que llegara tan alto. Valeria no dejó que el ruido la interrumpiera. «Anoche, mi tío entró aquí, derramó aceite sobre esta máquina, provocó el incendio, y lo hizo porque las costureras decidieron apoyarnos, porque esta fábrica ya no es de los Villaseñor. Esta fábrica es de quienes la trabajan». En la mansión, doña Isabel observaba todo desde la pantalla de su televisión.
Su reflejo en el vidrio le devolvía la mirada vacía. No era la matriarca imbatible de otros tiempos. Era una mujer derrotada por sus propios silencios. César, sentado al fondo, mascaba una uña con ansiedad, murmurando insultos entre dientes, culpando a todos menos a sí mismo. Valeria caminó hasta el centro del patio y extendió la muñeca que Mercedes le dejó. Las costureras la reconocieron al instante. No era un juguete cualquiera. Era un testigo, un símbolo. Esta muñeca es más que un recuerdo, dijo Valeria. Es la prueba de que esta historia no empieza ni termina con los Villaseñor. Empieza con las costureras, con ustedes, y termina con la verdad. Doña Amalia, con los ojos húmedos, fue la primera en aplaudir. Después otra, y otra, hasta que el patio entero se llenó de palmas y gritos de apoyo. Era un aplauso distinto. No era para Valeria ni para Emiliano. Era un aplauso para Mercedes y para todas las manos invisibles que tejieron esta historia con hilo de sacrificio. En ese momento, don Lorenzo abrió la reja principal. La policía entró con paso firme, siguiendo el testimonio que él mismo había entregado, confesando que vio a César entrar con el frasco de aceite y el encendedor. Lo detuvieron ahí mismo, frente a todas las costureras, que lo vieron marcharse esposado, arrastrando los pies y mascullando maldiciones que nadie escuchó. Cuando las patrullas desaparecieron entre el polvo de la calle, Valeria se volvió hacia las costureras. A partir de hoy, Casa Villaseñor será de quienes la sostienen. Emiliano y yo nos quedamos aquí, no como jefes, como trabajadores, a su lado. Emiliano desenrolló un rollo de tela blanca y lo extendió sobre el suelo del patio. Este es el nuevo camino, dijo. Y lo vamos a caminar juntos. Una por una, las costureras caminaron sobre la tela, dejando sus huellas marcadas con pintura roja. Eran sus pies, sus pasos, su historia. Y cada huella era una puntada de verdad sobre el lienzo limpio del futuro. Desde la ventana de la mansión, doña Isabel vio la procesión de mujeres pisando esa tela, y entendió. Casa Villaseñor nunca había sido suya. Nunca había sido de don Ramiro. Casa Villaseñor siempre había pertenecido a las costureras. Y ahora, por fin, la historia era contada con las manos correctas. Sin decir palabra, la matriarca apagó la televisión y se quedó sentada en la oscuridad. Porque cuando cae el telón, no hay aplausos para los villanos, solo silencio. Valeria y Emiliano, de pie al centro del patio, respiraron profundo. No habían ganado dinero, ni títulos, ni fama, pero habían recuperado algo mucho más valioso, el derecho a escribir su propia historia, y esa historia apenas comenzaba. El viento soplaba fresco esa mañana en Casa Villaseñor. No era el mismo viento encerrado, pesado y espeso que solía circular entre las paredes llenas de secretos. Era un viento nuevo, limpio, como si al fin las ventanas se hubieran abierto y el aire pudiera moverse sin miedo a despertar fantasmas. Valeria llegó temprano, mucho antes de que las costureras tomaran sus puestos. Caminó por el patio ahora despejado, donde la tela blanca con huellas rojas aún estaba extendida, como un testamento vivo. Cada pisada seguía marcada, contando a quem passasse ali que essa fábrica tinha uma nova história, escrita por quem realmente importava. Dentro do galpão, Valeria passou os dedos sobre as máquinas, agora limpas e brilhantes, como se cada uma fosse uma costureira pronta para começar uma nova jornada. Já não eram ferramentas de exploração. Agora eram aliadas. Emiliano chegou logo depois, com a mesma roupa simples e as mangas arregaçadas. Não havia mais ternos caros, nem relógios suíços, nem sapatos de couro brilhante. Ele vinha como um trabalhador, um homem que escolheu abandonar o trono para caminhar no mesmo chão de quem constrói de verdade. Nas mãos, trazia uma placa nova, uma que não mandou gravar em nenhuma joalheria exclusiva, mas que mandou fazer na serralheria do bairro. Thaler Têxtil Mercedes Ramírez. Valeria parou ao lado dele, segurando a borda da placa. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas, mas não era tristeza,
Era orgulho, era memória, era justiça. Entre os dois, penduraram a placa na entrada principal, cobrindo para sempre o nome frio de Oficinas Centrales Casa Vila Senhor. Agora, quem entrasse naquela fábrica saberia a verdade desde o primeiro passo. Essa casa sempre foi de Mercedes e das mulheres como ela. As costureiras foram chegando, uma a uma, e quando viram a placa nova, ninguém precisou explicar nada. Elas aplaudiram, mas sem alarde. Com palmas secas, firmes, como um pacto silencioso entre quem entende que a verdadeira mudança não é gritada, é trabalhada. Valeria subiu ao pequeno cenário improvisado que Emiliano havia construído com tarimas recicladas. Hoy empieza una nueva historia, dijo con voz clara. Una historia que no se cuenta desde las oficinas, sino desde el piso donde pisan sus pies y desde las mesas donde trabajan sus manos. As costureras asentiram, algunas secando lágrimas discretas. Aquí no hay jefes, continuó Emiliano. Solo hay equipo. La fábrica es de ustedes. Valeria y yo estamos aquí para trabajar al lado de ustedes, no encima de ustedes. Y cada decisión, cada cambio, lo decidimos juntas. Doña Amália, com suas mãos gastas e sua voz firme, foi a primeira a falar. E que vamos a hacer primeiro? Valéria olhou para Emiliano e ambos sorriram. Vamos a coser el primer pedido de esta nueva etapa. Dijo Valéria. No es ropa de diseñador, no es alta costura. Es un lote de uniformes para una escuela pública de la colonia. Lo haremos sin cobrar. Es un regalo de nosotras para nuestros hijos, para que sepan que lo que hacemos aquí es más grande que la ropa que se vende en vitrinas. A proposta foi recebida com aplausos sinceros, dessa vez cheios de alegria. Entre elas, uma costureira jovem, recém-contratada, levantou a mão. Eu quero hacer el primer corte de tela, dijo. Mi mamá fue costurera aquí antes de que la despidieran hace años. Quiero que ella sepa que su hija sí pudo volver. Valeria entregó a tesoura para a joven, e juntas seguráramos tecido. O som da tesoura rasgando a primeira linha foi como um sino de inauguração. Com aquele primeiro corte, a nova era de Casa Villaseñor começou, não sob esse nome, mas sob o nome de Mercedes Ramírez, a mulher que começou tudo. Dona Isabel, da janela da antiga mansão, observava à distância. Estava sozinha, cercada por quadros antigos e troféus dourados que já não significavam nada. Seu reino havia acabado, mas ela não havia fugido. Escolheu ficar ali, como uma sombra silenciosa, talvez esperando entender em que momento perdeu a fábrica. Nunca foi minha. Sussurrou para si mesma como uma confissão solitária. Siempre fue de ellas. E eu fui demasiado ciega para verlo. As costureiras trabalharam juntas o dia inteiro, rindo, cantando, contando histórias de quem já partiu e sonhando com o que ainda virá. Entre uma costura e outra, Dona Amália disse algo que ficou gravado. Quando uma história se cuenta com hilos honestos, dura mucho más que cualquier apellido. E assim, sob o nome de Mercedes, Valeria e Emiliano entenderam que o verdadeiro legado não era o dinheiro, nem os contratos, nem os prêmios. O verdadeiro legado eram as mãos que costuram, as vozes que não se calam e as memórias que vivem em cada peça de tecido. Ao final do dia, com a primeira remessa pronta, Valeria subiu até a antiga oficina da mãe, agora transformada em sala de memória. Sobre a mesa, deixou a boneca restaurada e um bilhete escrito à mão. Mamá, la fábrica es tuya outra vez. E quando o sol se pôs sobre Casa Villaseñor, o vento fresco atravessou cada janela, levando embora o cheiro do passado e deixando no ar apenas o perfume de um futuro costurado por mãos limpas e corações livres. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y dale like al video. Si tienes un minuto, deja un comentario con tu opinión. Nos vemos en la próxima historia.